En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando Pentecostés, transcurridos los días de Pentecostés, que quiere decir 50 días contados a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene y hace plena a la Iglesia Católica. Entonces vamos a desarrollar este tema de cómo la Iglesia se hace plena en ese momento. Desde los orígenes de la creación hubo siempre la única religión de Dios. Dios crea a Adán y Eva y se relaciona con ellos, y eso ya era la religión de Dios, la religión de los primeros hombres con Dios. La religión de Dios, que la podemos llamar la Israel de Dios, con el cual el hombre podría relacionarse con él. ¿Y por qué le decimos la Israel de Dios? No son nuestras las palabras. Profesamos a un solo Dios, una sola verdad, luego solo puede haber una sola religión. Un solo Dios, una sola religión. Una es la verdad, no es que hay dos verdades, una sola religión. Y esta es desde siempre, como lo es Dios. No puede haber una religión que no haya comenzado sino con Dios. Entonces es desde siempre, como es eterno Dios. Pero tendrían que pasar miles de años para que esta única religión de Dios, la Iglesia Católica, fuera hecha plena y sólida y apuntalada para que sobre ella no prevalecieran las puertas del infierno. Entonces eso es lo que estamos celebrando hoy, Pentecostés, el momento en que la Iglesia Católica, ya constituida como tal en el mundo por nuestro Señor Jesucristo, es hecha plena, como dije recién, es hecha sólida, apuntalada aquí en el mundo, por el Espíritu Santo que viene. Bien. No os dejaré huérfanos, San Juan 14, 18. Es decir, no nos deja huérfanos, nos envía el Espíritu Santo. Y después dice, y volveré a vosotros, también San Juan 14, 18. Volverá en la parusía. Es decir, entre el momento que viene el Espíritu Santo y la parusía, se desarrolla todo el tiempo de la Iglesia ya consolidada, ya firme y sólida por el Espíritu Santo. Estos textos que acabo de leer, San Juan 14, 18, los leímos ayer en la vigilia de Pentecostés. Los judíos celebraban Pentecostés en memoria de la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Pero una vez perfeccionada la ley por nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de Pentecostés pasó a tener un significado más pleno, o se plenificó, se podría decir, su significado, se completó su significado. Ahora Pentecostés, a partir de Jesucristo, significa que el pueblo católico celebra en memoria de la promulgación de la ley evangélica, de la perfección de la ley evangélica, que tuvo lugar en ese día, en Pentecostés, en el cenáculo de Jerusalén. Entonces, de allí la importancia, vemos, es la promulgación de la ley evangélica en su plenitud cuando viene el Espíritu Santo en la fiesta ya que existía de Pentecostés en el cenáculo en Jerusalén. Son todos términos que sirven y que añaden significado a toda la fiesta. Entonces, del iluminado cenáculo de Jerusalén, en Pentecostés, salió la Iglesia de Dios, la Santa Iglesia Católica, la verdadera Israel de Dios, como dijimos al principio, la única religión de Dios, pero ahora ya hecha plena, a tomar posesión del orbe y triunfar sobre el mundo, sobre los sabios del mundo, los políticos, tiranos y los vicios del mundo. Aunque como una barca en el medio del mar sufre tremendas tempestades,
que podrían hacerla zozobrar, la Iglesia sigue intacta en su fe inmaculada. Esto lo sabemos bien. La Iglesia sufre tremendas tempestades. La voz de los apóstoles, que es la voz del Espíritu Santo, triunfa porque no puede dejar de triunfar la venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo sobre María, la Santísima Virgen, y sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Nerón ajustició a Pedro. Nerón desapareció. La fe de Pedro perdura. El Areópago se rió de Pablo. Está ya en el olvido el Areópago, mientras que la doctrina de Pablo sigue siendo aún predicada. El mundo pasa, la sólida doctrina de nuestro Señor Jesucristo permanece intacta. Azotada pero afligida, la Iglesia al mando del Espíritu Santo no sucumbirá jamás. Cuanto tiene de sobrenatural aliento la vida católica es obra y don del Espíritu vivificador. Es el Espíritu Santo que le da aliento a la Iglesia católica, aun cuando seamos este pequeño número de personas reunidos. Desde siempre, como ya dijimos, hubo una sola religión, mas los hombres envilecidos por su conveniencia sometieron a esta única religión de Dios y la amoldaron, podríamos decir, o la usaron a su conveniencia para justificar, o la sometieron a esta religión de Dios para justificar sus vicios y maldades. Entonces, las distintas religiones que tenemos, por así decir, son como deformaciones de la única religión de Dios que se ajustan a las conveniencias humanas, a maldades humanas y vicios. Por nombrar, el judaísmo surge precisamente de la desviación de los hombres, de los judíos, del curso correcto establecido por Dios. O sea, la única religión de Dios es el curso correcto establecido por Dios para que los hombres sigan para llegar a Él, para salvarse. Y los judíos no entendieron así la religión, sino que comenzaron a moldarla a sus necesidades, a sus vicios, a sus maldades, como ya dijimos. Entonces, el único curso correcto establecido por Dios es la Santa Iglesia Católica, a la cual los judíos no pertenecen todavía, pero un día pertenecerán, se convertirán por misericordia de Dios. Entonces, por nombrar una de las religiones que se desvía del verdadero curso establecido por Dios. Sabemos que Jerusalén fue elegida por Dios como centro de esta única religión, la Santa Iglesia Católica. De hecho, la ciudad de Jerusalén es donde ocurre este evento de Pentecostés. La Iglesia Católica nace, por así decir, entre comillas, en Jerusalén. O se hace sólida o se hace plena en Jerusalén. Entonces, desde allí surge la Iglesia Católica hacia todo el mundo. No es Roma el centro de la Iglesia Católica, sino Jerusalén, su origen. Y Jerusalén es Israel, y a la vez es el reloj del mundo. Lo que ocurre en Jerusalén nos va dando la pauta de lo que sucede con la Iglesia Católica, con lo que Dios tiene planeado para la humanidad, para el bien de los hombres. Donde se consolidó la Iglesia por la venida del Espíritu Santo, es decir, Jerusalén, allí mismo en Jerusalén volverá la Iglesia a confluir. Entonces esto tiene sentido. Sale de Jerusalén para regresar a Jerusalén, así como cualquiera de nosotros sale de su casa para volver a su casa, para tomar un descanso. Entonces Jerusalén es el lugar de descanso o el lugar de plenitud de la Iglesia Católica, ya sea tanto en su origen, que es Pentecostés, como en su retorno cuando sea la parusía. Magnífico, realmente algo maravilloso como Dios lo planeó todo. Dios eligió Jerusalén y fue allí donde su Hijo murió y resucitó para nuestra salvación por la promesa que Dios le había hecho a los padres, a los patriarcas,
como leemos en San Lucas 1:55, conforme lo dijera nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. La descendencia de Abraham es para siempre. Entonces no puede hacer referencia solo a los momentos históricos, sino para siempre, para toda la Iglesia Católica. Abraham, Dios le había dicho que su descendencia duraría para siempre. La única religión de la que venimos hablando, la Israel de Dios, la Santa Iglesia Católica, es la descendencia que Dios le promete a Abraham para siempre. De Abraham esta promesa pasó a Isaac, de Isaac a Jacob y así sucesivamente hasta Jesucristo. Y con Jesucristo se hizo universal en el día de Pentecostés hasta los confines de la tierra. La Santa Iglesia Católica se hace plena en el día de Pentecostés y se hace universal hasta los confines de la tierra. Dios recordó la misericordia prometida a Abraham, que su descendencia duraría para siempre, lo cual concordaría también con el hecho de que la Virgen ignoraba el misterio del rechazo del Mesías en su primera venida por parte del pueblo escogido, y creía, como los Reyes Magos, como Zacarías, el padre de San Juan Bautista, como Simeón, que estaba allí esperándolo en el templo, como los apóstoles y todos los piadosos israelitas que aclamaron a Jesús el Domingo de Ramos, que el Mesías Rey sería reconocido por su pueblo según la promesa que María había recibido del ángel. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Para siempre y su reino no tendrá fin. San Lucas 1:32. Para siempre y su reino no tendrá fin solo se puede aplicar a la Iglesia Católica, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. En la respuesta de Jesús a los saduceos sobre la resurrección, nuestro Señor explicita la única religión y les dice así a los saduceos: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. San Mateo 22:32. Por su única religión, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único Dios. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, diciendo: solo en Dios hay justicia y fuerza. Isaías 45, 22, 24. Entonces, en la conjugación de estos dos textos, vemos la única religión expresada por nuestro Señor Jesucristo, sirviéndose también de Isaías. Y esta única religión es para que sean salvos, dice San Pablo en el capítulo 10 a los Romanos, Romanos 10:1. Para que sean salvos, ¿quiénes? Los judíos, de quienes San Pablo dice que tienen celo por Dios. Tienen un celo mal encausado, podríamos decir en principio. El celo de los judíos es un celo, verdadero celo, pero mal encausado. Como San Pablo tenía un celo verdadero, pero mal encausado, cuando perseguía a los cristianos y consentía en la lapidación de San Esteban. Un celo judío mal encausado. Tienen un celo fanático por la ley caduca, contra ese Cristo cuya doctrina ve San Pablo paradójica y revolucionaria. San Pablo ve la doctrina de Cristo paradójica y revolucionaria al punto tal de llegar a convertirlo a San Pablo y lo convierte en su más hondo intérprete. Entonces, un celo fanático por la ley, San Pablo, con la gracia de Dios, se convierte en el celoso de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el celo de Israel era falso porque no se inspiraba en el recto conocimiento de Dios, sino más bien en la soberbia de tener el monopolio de la salvación entre todos los pueblos y en la presunción de salvarse por sí mismos sin el Mesías Redentor. Es decir, un reino
terreno, salvarse o tratar de pasarla bien en un reino aquí en la tierra, como es lo que planean los judíos y es lo que estamos viendo desenvolverse hoy en el mundo. Ellos están planeando el reino de ellos en todo el mundo, dominar todo el mundo. Ya lo están dominando, pero lo tienen que dominar ahora de una manera mucho más explícita, al punto tal de hacernos esclavos también de una manera mucho más explícita a todos. Bueno, un tema muy interesante para hablar más, pero es el reino que ellos planean, el reino en el mundo, que no tiene nada que ver con el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra cuando Él vuelva. Es decir, a los judíos no les faltaba celo, pero ese celo no era según la palabra de Dios, sino que era un apego a sus propias tradiciones y una soberbia colectiva, como suele pasar en todo grupo humano. Un apego a lo suyo, a lo propio, como que es mejor, y eso los lleva a una soberbia colectiva, a despreciar a los demás, convirtiéndose en una secta. Eso lo vemos todos los días y somos víctimas de todo eso. Es necesario no juzgar las cosas según nuestro gusto, sino según el de Dios, enseña San Francisco de Sales. Si somos santos, según nuestra voluntad, nunca lo seremos. Es preciso que lo seamos según la voluntad de Dios. San Francisco de Sales, hermosa cita de este santo. Es decir, seguir la voluntad de Dios para poder llegar a ser santos, no el propio programa de la santidad. No se sometieron a la justicia de Dios, dice San Pablo en Romanos 10:3, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, Romanos 10:4. Al rechazar a Cristo, no se sometieron a la justicia. Jesucristo es la perfección y la consumación de la ley, porque lo que no ha podido hacer la ley, como es el justificar el pecador, justificar el pecador, lo ha hecho Jesucristo, dice San Juan Crisóstomo. Todo aquel que creyere en Él no será confundido, Romanos 10:11. Alcanzará la vida eterna porque la fe en Cristo es el principio de la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación, como nos enseña el Concilio de Trento. Puesto que no hay distinción entre judío y griego, uno mismo es el Señor de todos, Romanos 10:12. Es decir, se vuelve a hacer referencia a la única religión, el Señor de todos, para todos, desde siempre, la Santa Iglesia Católica. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. La única religión que salva, porque es la única religión de Dios. No hay otra religión de Dios. Y eso tenemos que estar muy, muy firmes en eso, porque cualquier viento puede llevarnos al protestantismo, al Novus Ordo de nuevo. En fin, no hay otra religión que salve. El Novus Ordo no salva. Porque no es la única religión de Dios, se desvió ya de la religión. Roma se desvió de la religión de Dios, de la única religión de Dios, la Santa Iglesia Católica verdadera. Así que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. Lo mismo dijo San Pedro en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles 2:21. Y San Pablo se pregunta, ¿acaso no oyeron? Si por toda la tierra sonó su voz hasta los extremos del mundo sus palabras. Romanos 10:18. Cuando la gran masa se aleja de Dios, un pequeño grupo, una pequeña grey, San Lucas 12:32, es la depositaria de los misterios de la gracia. Desaparecida así la masa grande de católicos, como ha sucedido lamentablemente por la desviación que ha sucedido en el Vaticano II, la Iglesia está hoy eclipsada, como nos enseña la Virgen de la Salette, pero un pequeño remanente de fieles persevera hasta el fin. Y es allí donde está la Iglesia Católica. Con 120 personas que estaban reunidas ese día de Pentecostés,
donde se posaron las lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban allí, incluso la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo instruyó los corazones con su ilustración para saborear las cosas rectas y alegrarse siempre de su consuelo, como dice la oración colecta de hoy. Pues bien, 120 personas comenzaron, 120 personas están por concluir esta etapa de la iglesia. 120 personas eran la iglesia plena en ese momento. No había más católicos que 120 en Jerusalén, en el lugar de donde se posó el Espíritu Santo. Acabada en su constitución divina, solo había 120 personas. En su segunda venida también estará la iglesia plena, solo un pequeño rebaño de 120 personas, porque muy pequeño va a ser el rebaño que esperará a nuestro Señor Jesucristo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, nos relata la epístola de hoy, Hechos de los Apóstoles 2:1-11. Al producirse un gran ruido, cuando estaban allí reunidos, que entró el Espíritu Santo, se vio acudir a mucha gente y todos quedaron confundidos por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Galileos, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia y romanos, todos judíos como prosélitos, cretenses y hasta árabes, una sola religión para todos. Lo dice claramente el texto de Hechos de los Apóstoles, alusivo a lo sucedido en Pentecostés. Mediante el crimen de Israel, tuvo el mundo la riqueza de Cristo Redentor. Mediante la disminución de Israel, o sea, su minoría reducida a un resto, esto fue la base de la iglesia por la cual se extendería la salvación a los gentiles. ¿Cuánto mayor salvación no ha de traer cuando todo Israel se convierta a Cristo y entre en la iglesia? Por los pocos que quedaron judíos, se salvaron muchos gentiles. ¿Cuántos más gentiles se salvarán cuando la plenitud de Israel entre en la Iglesia Católica? Esta es una gran promesa, una gran esperanza. El repudio de Israel fue reconciliación del mundo, la readmisión de Israel lo será aún más, aún mayor reconciliación del mundo. Pero yo vuelvo, dice nuestro Señor Jesucristo, a quien Israel no reconoció y a quien rechazaron los hijos de Jacob, que se apartaron de la Israel de Dios. Va a volver hacia ellos para lavar sus pecados y los restaurará para que entiendan las profecías que se habían olvidado durante largo tiempo. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús a los discípulos en el Evangelio de hoy, San Juan 14, 23, 31. No se turbe vuestro corazón ni se asuste. Ya me habéis oído, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais ciertamente porque voy al Padre. Yo no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, que es el usurpador del reino de nuestro Señor Jesucristo actualmente, el que reina hoy aquí en la tierra. Nuestra incredulidad nos arrastraría a la misma reprobación de los judíos y con mucho mayor motivo que a ellos, porque nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo hemos seguido y hemos participado de sus sacramentos. Mayor motivo de reprobación es para nosotros que para los judíos. Y esta advertencia es gravísima. Si los judíos fueron desgajados del árbol a causa de su incredulidad y no fueron perdonados, tampoco nos perdonará a nosotros Dios. Esto lo leemos en Romanos 11, 20, 21. No se perdonará la gran apostasía en la cual estamos, la gran apostasía de las naciones y la falta de fe en la tierra. Eso ya está marcado, no hay perdón para eso. En el retorno de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 18:8, cuando vuelva a la tierra, encontraré fe en la tierra. No va a encontrar fe en la tierra, no va a encontrar la verdadera fe de la tierra y eso implica condenación. Esa es la respuesta a esa pregunta. Los siglos destinados para la conversión de los gentiles llegará a su fin y lo estamos viendo, lo estamos viviendo.
Estamos viendo que los gentiles no se convierten. San Lucas 21, 24. Y es más, los católicos se vuelven como gentiles. Hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado de esta manera, todo Israel será salvo. Respecto del Evangelio, ellos son enemigos para nuestro bien, mas respecto de la elección, son amados a causa de los padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Romanos 11, 25, 29. Yo vuelvo y repite que conviene que se vaya, que se va al Padre, que vendrá el Espíritu Santo, que Él ama al Padre, que Él hace lo que dice el Padre, que su doctrina no es de Él, y el que le ama guarda su doctrina, sus preceptos. Conviene que yo me vaya y no sigo hablando porque viene el príncipe de este mundo. Contra mí nada puede hacer, dice nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo, y si no puede hacer nada contra nuestro Señor Jesucristo, tampoco puede hacer nada contra su iglesia, contra la iglesia fiel, el pequeño rebaño fiel. Pero sí contra la parte humana de la iglesia, como lo vemos hoy. Pero el que guarda mis mandamientos porque me ama, ese perseverará y será amado de él. Vendremos a habitar con él porque el Padre y el Hijo son inseparables y el Espíritu Santo también. La Santísima Trinidad entonces inhabita en el fiel, en el alma del fiel. Veamos ese amor entre el Padre y el Hijo y cómo nos hace partícipes a condición de guardar por amor sus preceptos, su doctrina. Sin doctrina no hay moral, no hay piedad, porque la acción, la manifestación de nuestra piedad, de nuestra moral, requiere tener principios bien claros de doctrina para su ejecución, y esos principios son la doctrina y una finalidad que es Dios, y no cualquier Dios y concepto de Dios, ni de religión, ni de iglesia, ni de misa, ni de sacramentos. Entonces hay que tener muy en claro la doctrina para poder llegar a discernir qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido. Recordemos este hecho para que quedemos estructurados y consolidados en el Espíritu Santo. Recordemos Pentecostés. Apuntala, consolida y le da vida a la iglesia. Por eso la iglesia es indestructible, aunque la parte humana es defectible. Ese es el misterio, así como lo es en nuestro cuerpo. Nuestra alma es inmortal, es indestructible, pero nuestro cuerpo es mortal, es destructible y desaparece con la muerte. Queda la iglesia así en plenitud. No vamos nosotros a salvar a la iglesia porque la iglesia ya ha alcanzado su plenitud. Es la iglesia quien nos salva y nos salvamos dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Por eso hay que estar siempre pendientes de conservar la verdadera fe de la iglesia. Los que salen de la iglesia son los modernistas, los progresistas, los liberales y católicos tradicionalistas que están en comunión con los herejes y que a pesar de sus miserias siguen perteneciendo a la iglesia, pero tienen que retractarse y tienen que dejar de lado la fe que están profesando, que está contaminada por herejías. Pero si se hace eso, se hace mucho sabiendo que estamos apuntalados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que recordar a esa tercera persona de la Santísima Trinidad, muchas veces olvidada, y de la que en un día como hoy hizo plena y comenzó a sostener la Iglesia ante la subida de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude para no sucumbir ante la segunda crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo místico, la Iglesia, como lo está ya sucediendo. Ella no sucumbió ante la crucifixión de su divino Hijo. La Iglesia tampoco sucumbirá ante su propia crucifixión, el cuerpo místico.
Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros desde tu templo que está en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones, la Israel de Dios triunfante, la iglesia del Nazareno, dice el ofertorio. Te rogamos, Señor, certifique los dones ofrecidos y purifica nuestros corazones con la iluminación del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, dice la oración secreta de esta Santa Misa. Alimenta nuestra fe, Señor, nuestra esperanza, venga tu justicia, tu reino, y ya no tardes más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.